Bueno, voy a hablar sobre los paradigmas en la historia de la Iglesia. El paradigma apocalíptico que marca el comienzo oficial de la historia misionera dentro de la Iglesia. Algunas palabras claves en este paradigma son el Pentecostés, el pronto regreso de Jesucristo y los aspectos eternos están sobre lo temporal en este paradigma. Se prioriza la apertura social, es decir, compartir los bienes materiales hacia los pobres y vulnerables, es decir, los esclavos, las mujeres, los niños. También hay otro punto acerca del amor hacia los enemigos. También se ve en este paradigma los cultos en los hogares, no se priorizan ritos o jerarquías eclesiásticas y hubo un gran avance del Evangelio, a pesar de que los padres apostólicos no se ve que hacen mención en la Biblia o en el texto de la Gran Comisión. Igual hubo un gran avance del Evangelio. Luego tenemos el paradigma helenístico, que habla acerca de una salvación de este mundo y no para este mundo. La visión cristiana se dirigió más hacia arriba, o sea, hacia el cielo, más hacia adelante, digamos, hacia una evangelización. Surgen los personajes de apologetas y apologistas, esto por los grandes ataques que sufrió la iglesia. Por ejemplo, los judaizantes que pretendían relacionar la ley de Moisés con la gracia de Cristo Jesús. Hubieron también, aparte de los judaizantes, las herejías gnósticas, quienes en su conflicto hacen conflicto entre la materia y el espíritu. La materia es lo malo y el espíritu lo bueno. Generaban una cristología contraria al testimonio escritural. De ahí vino la tercera, que es el paradigma constantiniano, que hizo al cristianismo una religión oficial. Entonces pasó de ser una religión marginal y perseguida a ser una religión establecida y perseguidora. El problema de este paradigma es que había una imposición de la fe. Entonces empezó a destruir religiones paganas e instituyendo una nueva religión cristiana e imperial. Eh, pero el problema era que sin conversión ni nuevo nacimiento en los nuevos creyentes, todo se mezcló en un nuevo sincretismo bajo el cual se constituye una cristiandad nominal, un evangelio superficial que perdió la dimensión de vida. Eso pasó en el paradigma constantiniano. Luego tenemos el paradigma monástico, el cuarto. Eh, Aquí podemos ver lo que es la vida monástica, que consistía en retirarse del mundo hacia una vida solitaria, un aislamiento voluntario. Vivían en cuevas, montañas o lugares apartados estos monjes. También para el ideal monástico, para este ideal, este paradigma, todo lo relacionado a este mundo debía ser considerado malo. Justificaba su rechazo y separación de las cosas del mundo, y la misión implicaba la separación entonces del mundo. Eh, ¿Qué más? La salvación consiste en escapar del cuerpo, ya que el cuerpo es la cárcel del alma. Esto es lo que decía el paradigma monástico. El escolástico, palabras claves como la institución de universidades, escuelas, sistematización de la fe. eh, la teología eclesiástica recibe su nombre por la escolarización. Hubo un enfoque dual entre la razón y la fe. Entonces decían ellos que la filosofía trata de descubrir la fe, la teología en cambio, o sea, es como un contraste entre la filosofía descubre la fe, en cambio la teología inicia su estudio a partir de la verdad ya revelada y que no puede descubrirse mediante el uso de la razón, puesto que la superan. Los escolásticos no veían contradicción entre esto, entre la filosofía y la teología, sino que decían, ok, la razón es el instrumento por el cual puedo tener conocimiento relacionado con el mundo, mientras que la fe relacionado con Dios. Puntos importantes.
Por ejemplo, el pecado irrumpe en tres dimensiones: la creación, lo social y lo personal. La gracia divina restaura los dones de la fe, esperanza y amor. Y la razón es el instrumento por el cual se puede guiar el hombre, el conocimiento hacia lo creado. El místico, por lo contrario al escolástico, habla mucho acerca de la meditación, la contemplación, la piedad práctica, la unión con Dios. Entonces hace un contraste hacia lo escolástico, propone una espiritualidad más profunda, una devoción ardiente, promovió la experiencia espiritual independientemente del grado de cultura o del intelecto del creyente. Luego tenemos la paradigma de la reforma, que había mucha preocupación en este paradigma por la salvación del alma. Entonces, a las grandes masas los llevó a la adquisición de indulgencias. Entonces ellos buscaban el perdón divino por el dinero, mientras que reformadores los llevó más hacia las escrituras, ¿no? Aquí se pueden establecer las cinco solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo Cristo y solo Dios sea la gloria. Los cinco solas de la Reforma. Penúltimo, el paradigma colonial, que más que todo fue en la época de los colonizadores europeos que vinieron a las tierras acá justamente a colonizar. Pero el problema que hubo es que hubo un supuesto de superioridad de la cultura europea. Quisieron imponer esa superioridad sin respetar las culturas de los indígenas que ya habitaban acá. Y por último, el pietista, que fue un paradigma antagonista a la reforma, eh, en el cual se pudo ver muchos debates teológicos entre el calvinismo y el luteranismo, por ejemplo. Entonces, frente a la reforma, ellos decidieron poner no una reforma de doctrina, sino una reforma de vida. Entonces, ellos plantearon, por ejemplo, que las controversias teológicas tuvieran un espíritu de caridad y que la predicación recuperara su propósito de instruir, inspirar, alimentar a los creyentes. El objetivo de la misión no es tanto establecer una institución llamada iglesia, sino convertir a las almas, ¿no? Y tenemos el caso de los moravos en el aumento del número de misioneros en este paradigma.